Anoche estuve leyendo mucho de lo que creía yo que era lo que el Señor quería decir a su pueblo en esta mañana, pero creo que el Señor tiene algo mucho más especial cuando nosotros estamos dispuestos. Tal vez acompáñame primero a un verso que no sé por qué razón ahora lo entiendo. Me había estado dando vueltas y vueltas y vueltas. Primera de Corintios, me parece que es el capítulo 14. Déjeme ver. Sí, verso 26. Tal vez esto no va a ser el tema, sino que vamos a ir a Isaías 35. Pero creo que lo que el Señor está haciendo necesita gente valiente. Yo quiero decirle públicamente que yo admiro al hermano Alberto Baeza porque se atreve a oírle a Dios. Si nosotros nos atreviéramos a oírle a Dios y saliéramos de nuestros moldes, probablemente cada domingo, cada día de culto sería un genuino culto a Dios. Pero como tenemos nuestros programas, fíjese que hay iglesias que tienen, no les critico por eso, cada quien decide de acuerdo a la luz que tiene, pero imprimen cada domingo el programa. Oración, himno número tal, luego otro himno número tal, anuncios, ofrenda, predicación, himno número tal, oración de despedida, y cada quien tiene su hojita y sabe exactamente el tiempo que se va a llevar. ¿No cree que eso es meter en un molde a Dios? Lea conmigo este verso, dice: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Aquí hay hermanos? No hay hermanos. Se volvió campaña evangelística. Vamos a pedirle al hermano Domingo que pase a predicar. ¿Aquí hay hermanos? Y sin duda en la radio hay muchos hermanos también que no fueron a la escuela dominical, no fueron al culto en su iglesia, seguramente porque están enfermos, seguramente porque están tal vez en un cuarto de hospital o por alguna razón no pudieron llegar, porque creo que el cristiano normal, el cristiano que tiene salud espiritual, no puede quedarse en casa. Amén, por eso usted se vino, ¿verdad? Porque algo le dijo que no se podía quedar en casa. Amén, gloria a Dios. Pero dice, ¿qué hay pues? ¿Qué hay que hacer pues? Hermanos, cuando os reunís, cada cual aporte salmo. ¿Cuántos trajeron salmo hoy? No el salmo que está aquí. No que va a leer el salmo 19 o el salmo 23 o el salmo 119. ¿Cuántos trajeron un salmo que el Espíritu se los dio? Levante su mano, pero sinceramente, ¿trajo un salmo? ¿Usted tiene un salmo? ¿Podría pasar aquí a dar ese salmo? Pero no salmo de la Escritura, sino que un salmo que está surgiendo de la inspiración que el Espíritu Santo le está dando a usted. Usted sabe que hay salmos imprecatorios, salmos que va contra nuestros enemigos. David le dieron salmos inspirados contra sus enemigos. Pero también le dieron salmos de acción de gracias. También le dieron salmos de consolación. También le dieron salmos, hermano, donde él podía expresar aparentemente su vida. Y cuando él expresaba su vida, lo que realmente el Espíritu estaba mostrando más arriba era que él iba a ser una sombra del David que iba a venir a la tierra, llamado Cristo, a ser el perfecto adorador del Padre y a ser la perfecta víctima que el Señor necesitaba para traernos salvación, pero él no lo sabía. Por eso muchos de los salmos que David le fueron dados por el Espíritu Santo se les llama mesiánicos. Pero dice también, este no es el mensaje, o de repente nos da por irnos por ahí, ¿verdad? ¿Alguno trae enseñanza? No estoy hablando de las enseñanzas que los lunes reciben los coordinadores de discipulado, sino que una enseñanza fresca, una enseñanza que el Espíritu Santo mostró a alguien. ¿Alguien trae enseñanza? Sí, levante su mano, quiero ver los que traen enseñanza. Son menos que los que traen salmo. Pero dice, ¿alguno trae revelación? Eso ya se pone un poquito más difícil, ¿verdad?
Pero la revelación el Espíritu Santo la quiere traer al pueblo de Dios. ¿Cuántos creen que pueden tener revelación por medio del Espíritu en sus vidas? Levante su mano. Los que creen que pueden tener revelación en algún momento dado de su vida, sí. Entonces dice, ¿qué hay pues cuando se reúnen? ¿Hay un programita? Le cuento que a mí me tienen cansado los anuncios. ¿A usted también? Yo no sé qué vamos a hacer con los anuncios. Pero vamos a tratar que cada área sea responsable, porque a veces los anuncios nos amarran, nos meten en un cuadro, a veces nos bajan la unción. Hoy por eso me alegro, ¿dónde está Beto? Me alegro de lo que hiciste, Beto. Aunque muchos te critiquen, porque siempre hay gente para criticar. Bueno, no muchos te van a criticar ahora. Es que tenemos que atrevernos. Porque aquí dice que hay pues cuando os reunís. Mire, yo me he puesto a pensar cuando leí este verso, ¿será que eso solo era para una casa donde se reúnen 10? ¿Será que el Espíritu Santo es tan reducido en su pensamiento que que escribió algo que fue bajo inspiración para un grupo pequeño? Porque ahí sería fácil, ¿verdad? Yo creo que también es para la iglesia. ¿Qué pasaría si un día a mí se me ocurre preguntarles quién tiene salmo y lo paso? Allá atrás estarían. Solo así se oiría, ¿verdad? Se volvieron locos. Sí, si yo le digo alguien tiene revelación y se levanta mi hermano y le doy el micrófono y me siento a oírlo, porque trae revelación. Claro, hay riesgos, ¿verdad? De repente la revelación es de otro lado, pero entonces también tenemos autoridad para quitarle el micrófono. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dice, alguno trae lenguas. Solamente traen lenguas los de los dones. Y a veces siempre son los mismos. ¿Y cuándo usted va a interpretar? Usted que está ahí sentado. ¿Por qué? ¿Por qué son los mismos? Mire, en la iglesia de Corinto se peleaban. Y por eso Pablo los normó 2 o 3. Ahora, claro, a veces el Señor no quiere hablar en lengua. A veces nosotros también llegamos al tiempo de las lenguas y le ponemos el micrófono al primero que habla, ¿verdad? Y de repente está hablando por él. Yo no sé si usted se va a enojar conmigo cuando yo diga, esa profecía no es de Dios. Párenla. No sé si el hermanito o la hermanita que está profetizando, está hablando en lenguas o está interpretando, ya no va a venir a la iglesia, no sé. Ahí vamos a medir su madurez. Pero cuando Dios no quiere hablar, no habla. ¿O qué dice usted? Aunque sea de los buenos sentimientos de la hermana Chepita. No, ¿verdad? Alguno tiene interpretación, que todo se haga para edificación. Después el apóstol Pablo empieza a normar, ¿verdad? Empieza a normar. ¿Dónde están los salmos, hermanos amados? ¿Será que ya no hay salmos para la iglesia de hoy? Yo creo que sí hay salmos. Ojalá que usted la próxima vez traiga salmo. Y en lugar de profecía haya salmo. Y que nosotros empecemos a entender las diferencias. Les vamos a pedir a los hermanos de alabanza que nos hablen de las diferencias de un salmo. Profecías cantadas. Ya no hay profecías cantadas. ¿Será que eso se terminó? No se ha terminado. Los que yo creo que nos hemos apagado un poco somos nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor quiere devolvernos eso? ¿Cuántos creen que el Señor quiere a los que nunca lo han experimentado dárselos? ¿Sí? Hoy se habla de risa santa. Le cuento. Y hace 20 años el Señor nos visitaba así. ¿Alguno aquí el Señor lo visitó con risa? Levante su mano. ¿Y ahora por qué no se ríe? Si antes uno no podía parar, ¿verdad? Cuando era del Espíritu, ¿verdad? No cuando le estaba haciendo cosquillas a alguien. ¿Y eso por qué se terminó? Bueno, vayamos a Isaías 35, y solamente para que usted y yo meditemos sobre esto. Isaías
capítulo 35. Desde el domingo pasado sentí en mi corazón que teníamos que volver a hablar sobre la administración, que teníamos que volver a entender en nuestro espíritu lo que nos estamos perdiendo cuando dejamos de ministrarnos. No vengo a hacerle propaganda a un departamento de administración. No vengo en ningún momento, hermano, sino que movido, entiendo yo, por el Espíritu, a decirle cuál es la diferencia entre un hombre religioso que asiste a la iglesia y un hombre que verdaderamente está caminando en la línea de Dios, en lo que Dios anhela de él. Yo en lo personal, quizá fue mi experiencia y por eso hablo con autoridad sobre esto, pude salir de la tradición evangélica en la que caminé por 10 años, solamente por la obra que el Espíritu Santo quiso hacer en mi vida por medio de la administración del alma. Yo quiero entender que todavía seguiría asistiendo a una iglesia tradicional. Probablemente hubiera ido a un seminario teológico como estaba planificado. Seguramente ahí probablemente hubiera sacado títulos teológicos. Probablemente me hubiera llenado de conocimiento teológico. Seguramente tuviera un doctorado. Pero nada de eso me hubiera servido para realmente encontrar el poder del Espíritu Santo que tiene para cambiar al hombre de adentro hacia afuera. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo que está dentro de su corazón está cambiándoles? ¿Cuántos desde que llegaron al Señor están pudiendo ser testigos del cambio de la obra? Decía la profecía, la obra extraña. ¿Sabe por qué es extraña la obra del Espíritu Santo en nosotros? Porque no nos damos cuenta. Antes quizá agarrábamos la mano, la empuñábamos y le hacíamos así a la esposa. Y ahora no, ¿verdad? Ahora la levantamos, pero para darle un buen abrazo. Y si está un poquito gordita, pues lo hacemos con los dos brazos. Amén. Antes no soportábamos. Mire, ¿usted alguna vez no se ha soportado a sí mismo? Levánteme la mano, yo le levanto las dos. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer con nosotros mismos si no nos soportamos a veces? ¿Verdad que a veces no nos aguantamos? ¿Y cuántos de los que levantaron la mano son nacidos de nuevo? Entonces, ¿será suficiente nacer de nuevo? ¿Será que eso es lo único que quiere hacer el Espíritu, que nos hace nacer de lo alto? ¿O habrá un trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer, tocando más profundamente el alma de las personas? Yo sé que usted, hermano, ojalá, porque yo le digo, esta iglesia está muy bien doctrinada. Pero lamentablemente solo eso, bien doctrinada. Ya se enojó conmigo. Pero si usted no se ministra, solo tiene conocimiento. Si usted no está dispuesto a exponer su vida, ¿y sabes quiénes son los primeros que no lo hacemos? Los ministros. Ay, hermano, ese es secreto de Estado. Sí, pero ¿con quién se ministra el ministro? ¿Con quién? ¿Con quién? Ah, yo con mi esposa. ¿Y cuando ella no puede? ¿Sabe que los ministros también tenemos problemas? ¿Sabe que los ministros también tenemos ataduras? ¿Y sabe qué es lo peor? Que todos los que quisieran ser como los ministros tampoco se ministran. Sí. A mí me gustaría preguntarle al encargado de los discipuladores, ¿cuántos de sus discipuladores se ministran? ¿Cuántos diáconos se ministrarán? Se puso seria la cosa.
Pero como hoy tengo el micrófono, aguántese, ¿verdad? Aleluya. Cuando no hay ministración del alma, lo que hay, hermano, es conocimiento y religiosidad. Usted recordará la figura clásica con la que muchas veces se nos enseñó la ministración del alma, que nos permite diferenciar lo que es tener vida en el espíritu y estar todavía amarrado. Recordará usted cuando el Señor frente a la tumba de Lázaro llega, ora y dice: Señor, yo oro en voz alta, no porque yo dude de lo que tú puedes hacer, sino que yo lo hago por causa de todos los que están aquí. Y el Señor, después de orar, le dijo a Lázaro, el que se había muerto, y hacía 4 días que decía Marta que había muerto, y ya hedía. Su cuerpo se había empezado a descomponer. Aun cuando probablemente le habían puesto esencias aromáticas, tal vez no tuvieron suficiente dinero para hacerlo como los egipcios, pero ese cuerpo humano se empezó a descomponer después de 4 días. Estaba muerto, bien muerto, hedía. Porque quiero decirle que usted y yo, tanto tufo y después de 4 días, hedemos. O usted es de otro material. Bueno, si usted va a ser como Walt Disney, que lo van a meter en una cápsula congelada, entonces no va a heder. Pero va a ser cuestión de tiempo. Lo cierto es que el Señor resucita a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Ahora, esa es una figura tremenda de cómo a su espíritu y al mío, cuando el Señor se reveló y nos dijo: Sergio, ven fuera, sal del reino de las tinieblas y ahora ven al reino de mi luz admirable. Y eso lo dijo para usted, y eso lo dijo para usted, lo dijo para todos si ya nacimos de nuevo. Ven fuera. Fue el primer traslado a un lugar intermedio. ¿Qué él hizo? Nos sacó de un reino de tinieblas y por su poder nos hizo, hermano, meternos en su reino de su luz admirable. Eso es, hermano, ser viviente, tener vida de Cristo. Si usted quiere, eso es el primer traslado a la tierra de los vivientes. Porque los que hemos nacido de nuevo no existimos. Los que hemos nacido de nuevo hemos pasado de muerte a vida. Tenemos la vida de Cristo. ¿Cuántos tienen la vida de Cristo? Aleluya, gloria a Dios. Pero a pesar de tener vida, Lázaro, ¿qué era lo que le impedía caminar? ¿Se recuerda usted? ¿Cómo debió haber salido Lázaro de la tumba? Dando brincos. Dando brincos. ¿Por qué? Porque estaba amarrado. Tenía vendas en los pies y en todo el cuerpo, porque era la costumbre del oriente. Eso significa que cuando tú y yo hemos nacido de nuevo y hay vida, cuando el mensaje del evangelio llega a tu corazón y encuentra un terreno adecuado para que esa semilla florezca, tú y yo tenemos vida, pero podemos estar como Lázaro, amarrados. Y esa es, creo yo, la quinta columna que tiene metida Satanás en nuestra alma, que constantemente nos está creando tremendos problemas. ¿Por qué los cristianos mienten? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Por qué adulteran los cristianos, hermano? Dígame. ¿Por qué las jovencitas cristianas fornican? ¿Por qué los muchachos tan bonitos que se ven en el culto, cómo lloran? Pero ¿cómo está su mente? ¿Por qué será que es tan difícil que nos consagremos? ¿O a usted les es fácil?
A ver cuántos sinceros hay aquí. A mí me es difícil consagrarme, hermano. Cuando siento y estoy enojado. Cuando siento, pasa un mensajero de Satanás y entra un pensamiento inadecuado para Dios. Cuando siento, ya me comporté mal con mis hijas o con mi esposa. ¿Y será que solo a mí me pasa? ¿O será que todos los que estamos aquí estamos en una batalla? Pero hay muchos, hermanos, que no pueden caminar. Tienen vida. Tienen vida. Se ve que tienen vida. Pero no caminan. Tienen años de estar detenidos. Tienen años de estar amarrados. ¿Y sabe qué es lo peor? Que saben cómo ser libres. Y no quieren. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, que le es contado por pecado. Y tú y yo, hermano, y si por alguna razón tú no habías sabido nada acerca de lo que el Espíritu Santo quiere hacer después de que el Espíritu de Cristo le dio vida a nuestro espíritu, ¿por qué tuvo que entrar el otro Paracleto también juntamente con el Espíritu de Cristo? Dígame por qué. ¿Solo para que hablemos trabalenguas? Esa es una manera, un lenguaje extraño del Espíritu, ¿verdad? Pero que muchos imitan. Por eso cuando me dicen que un niño a los 8 años está hablando lenguas, yo trato de examinar para ver si no es imitación, porque los niños imitan. Cuando el Señor me bautizó a mí, quizá por venir de la tradición evangélica, yo no creía que yo hablaba lenguas. Yo creía que me las había aprendido y que lo que estaba haciendo mi mente solo era recordar lo que yo oía. Hasta que el Señor tuvo que hablarme muy fuertemente y darme evidencia que verdaderamente había sido bautizado por el Espíritu Santo con la señal de otras lenguas. Pero usted sabe que todo aquel que nació de nuevo, dice la Biblia, que entró también el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo entró para hacer un trabajo de relevo después que el Espíritu de Cristo nos ha dado vida. Y lo que el Espíritu Santo va a hacer, si Cristo le dio vida a Lázaro, el Espíritu Santo va a empezar a quitar las amarras, va a empezar a quitar las vendas para que el Lázaro vivo pueda caminar y pueda ser libre. Mucho pueblo del Señor está esclavizado. Yo sé que este viernes ustedes oyeron sobre los ancestros. Muchos ancestros nos tienen detenidos. Muchos pactos nos tienen detenidos. Muchas experiencias traumáticas de la niñez nos pueden tener detenidos. Ahora, dígame usted una cosa, regresando, no he leído todavía nada de Isaías 35. Le digo que hoy va a ser un raro día. Pero ojalá que sea un día de bendición. Ojalá que sea un día donde la palabra de Dios a usted le bendiga, hermano, le liberte, rompa ataduras. Amén. Pero, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a Lázaro? Quítate las vendas. ¿Le dijo a Lázaro que se las quitara? No, porque no podía. Estaba así. Por lo menos tenían que quitarle las vendas de las manos para intentar quitarse algunas y empezar a ser libre. Sino que le dijo a sus discípulos o a los siervos: siervos, quítenle las vendas. Así que usted que no quiere que los siervos le quiten las vendas porque es orgulloso. El hermano Sergio vino enojado, se haber enojado con la esposa. No me enojé con la esposa. Sí, hermano, somos orgullosos. ¿Y qué me va a enseñar ese fulanito? Si de Biblia yo sé bastante, sí, yo también sabía mucho de Biblia.
Por 10 años fui instruido de una manera sistemática. Pero eso no me sirvió. Así que si tú solo Biblia sabes, pobrecito. Pobrecito. Porque estás como hace 20 años estaba yo, bien creído que me las sabía todas. Y no sabía nada. Porque ni siquiera sabía que había administración del alma. Ni siquiera sabía que el poder del Espíritu Santo podía caer todavía hoy. No lo sabía. Pero era un buen teólogo, según yo. Sabía Biblia, según yo. Me gusta cuando la congregación se pone en silencio. Porque o la palabra le está llegando, o están enojados, pero algo está sucediendo. Son los siervos los que el Señor va a usar. Hay vasos que te pueden ayudar a quitarte, por lo menos, quizá las primeras amarras. Porque quizá en el camino de tu madurez tú vas a poder entender que hay maneras también de quitarse algunas, pero cuando no se puede, hay que buscar ayuda. Otro día hablamos de cómo deben de ser las ayudas, porque lamentablemente, por las ayudas, por la clase de siervos que a veces tenemos, la gente no se ministra. ¿Oyeron los que ministran? Porque se les va la lengua. O se nos va la lengua. Por eso el sacerdote que se metía al lugar santo llegaba ante la mesa de los panes de la proposición, y 6 eran para Dios y 6 eran para Él. Él se los comía. Los panes de la mesa de la proposición son tipo de la administración. Lo que a ti te dicen, cómetelo. Porque si no te lo comes y lo divulgas, te vas a meter con el Espíritu Santo. Porque a Él le interesa hacer la obra en aquella persona que llegó a ti. A nadie más, ni a tu esposa. Una de las cosas que yo le agradezco a Dios es que a mí se me olvida todo. Sí, hermano. Por eso cuando no lo salude, no se enoje. Se me olvidó su cara. Capítulo 35 de Isaías. Vamos a ver si le entramos en estos minutos. El desierto y el yermo se alegrarán, y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Eso nos revela lo que el Señor anhela para Sión. Pero sabe que cada vez que la Biblia nos habla de Sión, habla de nosotros también. La Biblia tiene diferentes formas de trasladar mensajes. Hay mensajes en varios niveles de interpretación o en varios niveles de revelación, o como diría nuestro amado apóstol Ríos, en la Biblia del cristal hay diferentes maneras de poder entender el rema de Dios. Por eso la letra, que para ti puede ser una cosa y para otro puede ser otra, en su vida personal, y eso se llama rema, eso puede hacer un cambio en tu vida. Pero esto es lo que el Señor está esperando, pero empieza a partir del verso 3 a mostrar los problemas que nosotros como hijos de Dios, olvídese que esto es para Israel ahora, lo vamos a aplicar. Todo el Antiguo Testamento puede ser aplicado como principios para la vida del cristiano. ¿Cuántos creen eso? ¿O creen que el Antiguo Testamento no se puede aplicar? Una cosa muy diferente es que observemos
las reglas o mandamientos o preceptos que bajo la ley el Señor trasladó a un pueblo. Eso es muy diferente. Pero si nosotros podemos extraer los principios que el Espíritu Santo dejó ahí, quizá inmersos en el Antiguo Testamento como lo conocemos, vamos a sacar mucho provecho. Si no, nosotros seríamos cristianos de Nuevo Testamento. Amén. Pero dice el verso 3, fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. ¿Sabe que nosotros podemos ser hombres fuertes? Bueno, yo no puedo ser tan fuerte como usted cree, ¿verdad? Pero no crea, un poco de fuerza. Eso sí, no me ponga con Tyson porque ya ve lo que pasa, ¿verdad? Nadie le aguanta una. ¿Qué dice usted? Bueno, el hermano ya le puso manos al alma. ¿Cómo cree usted que es el alma, hermano? Los científicos han hecho experimentos acerca del alma por años. Algunos médicos, como no le tienen miedo a los cadáveres, ¿verdad? Hacen muchas cosas con ellos. Pero muchos de estos experimentos es que pesan a una persona antes de morir, creyendo que el alma tiene peso. Y cuando muere, y supuestamente exhaló el alma, lo vuelven a pesar. Algunos dicen que hay una diferencia. Yo me imagino que vieron mal las balanzas. No podemos asegurar que el alma tenga peso. El alma como el espíritu pertenecen a una dimensión diferente. Por eso, aquí hay espíritus que se mueven en otra dimensión. Están ocupando el mismo espacio, pero en otra dimensión. Se recuerda que el mejor ejemplo para explicar eso es a través de las ondas que llegan de la televisión. Si nosotros pusiéramos un televisor aquí en este momento y lo encendiéramos, después de ser conectado en la corriente eléctrica, captaría las ondas y esas ondas se reflejarían en cosas que podemos ver. Sí, pero las ondas están aquí. ¿Entiende? Así como los espíritus están aquí. Pero el alma, que es lo que me interesa, está hablando de debilidad. Fortalecer las manos débiles. ¿Sabe que hay gente que expresa en su manera de ser que tiene un arma debilitada? Tiene no solamente las manos débiles. ¿Para qué son las manos? Para hacer, ¿verdad? Con las manos modelamos, con las manos alabamos, con las manos hacemos muchas cosas. ¿Qué sería de nosotros sin manos? ¿Y para qué sirven las rodillas? Cuando habla, afianzar las rodillas vacilantes. Las rodillas sirven para caminar. Hay gente que no camina en su vida cristiana porque sus rodillas están vacilando, su alma está vacilando, está en dos pensamientos: ¿me quedo aquí o me voy? Eso es un ejemplo. Ese hermano que pasa ahí, solo regaños esto cada domingo. Amén, dice el hermano. Pero los regaños están buenos, quiso decir la hermana, ¿verdad? Eso como que nos despabila un poco. Aleluya. Pero hermano, hay gente que no hace nada en la obra de Dios. ¿Y por qué, hermano? ¿Cuántos años tiene el cristiano? 20 años. ¿Y qué ha hecho? Nada, hermano. Y generalmente están pensando en sí mismos. Es que estoy enfermo. Es que me duele la espalda. Es que no tengo para el bus. Es que no sepo hablar. O sabo. Es que se me lengua la traba. Es que yo no soy para eso. Siempre hay una excusa.
Y otros, hermano, nunca se ve que tomen decisiones en sus vidas. Hermano, deje a la otra. No puedo. Usted se ríe, pero hay situaciones así. Hermano, deje de robar. Hermano, deje de estafar. No pueden. A veces son mañas, ¿verdad? Pero hasta eso son ataduras en el alma. Porque si le dijéramos al tal, deje de comer, eso sí no lo hace. Y la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces hay manos débiles, eso es debilidad en el alma. Dice, afianzar las rodillas vacilantes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a lograr nosotros, hermano, que nuestra alma realmente pueda ser trabajada por el Espíritu? Lo primero que tenemos que hacer es saber que necesitamos ayuda. Ahora, si usted, hermano, va a seguir siendo de los cristianos que se conforma con venir al culto los domingos, dar sus diezmos y sus ofrendas, pobrecito de usted, hermano. De verdad. Solo cambió de campanario. Pero si usted, hermano, va a permitir que el evangelio se meta con usted y que sus debilidades y sus vacilaciones empiecen a ser trabajadas, mire lo que dice el verso 4, está informándonos lo que nosotros podemos tener. Decid a los de corazón tímido, apocado. Hay mucha gente apocada en las iglesias. ¿Usted cree que esa no es una atadura? Es una atadura. Tener el corazón apocado es una atadura. ¿Sabe por qué? Porque generalmente cuando vamos a la vida de esa persona, fue maltratado por sus padres. Fue maltratado por las personas que estuvieron en autoridad sobre él, maestros, hermanos mayores. Y constantemente lo que hicieron fue dañar su alma. Y esa timidez, generalmente el hombre tímido o la mujer tímida está metida en sí mismo y se siente víctima. Todo le duele, todo le afecta. Son hipersensibles. Una mala mirada les afecta. Por eso no sirven en la iglesia. Porque si su coordinador es un poquito serio, ya les afectó. Ahora, ¿sabe usted que ese no era el plan de Dios para esa persona? ¿Sabe que cuando vino su alma a la tierra, le prepararon un cuerpo también y un espíritu para ser un ser integral? Dios tenía planes para esa persona. Pero tal vez la manera de disciplinar, ¿sabe usted que hay padres que a veces su disciplina, aún a niños pequeños, se pasa de la raya? Hay padres que les pegan en la boca a los bebés. Fuerte. Y no, las pompis se hicieron para eso, pues. Yo no tengo muchas. Pero Dios permitió, es una buena área para darle a los niños, ¿no? Con vara, lo dice Proverbios, pero no con enojo. Pero muchas veces la misma forma como se trabaja con los niños cuando son pequeños los hace tímidos. Y con el sentir en su corazón que no sirven, no valen, no pueden. Y por eso hay muchos que tienen el corazón apocado, que lamentablemente están perdiendo de vista el plan de Dios para sus vidas. Probablemente Dios lo trajo a la tierra para ser un predicador. Probablemente Dios lo trajo a la tierra para ser una líder en un área determinada de la obra.
Pero la obra que el enemigo hizo mientras no llegó al Señor, la ató o lo ató. Por eso el Señor apareció, no solamente para darnos vida, sino que para que también nosotros tuviéramos una vida abundante. Y eso solamente lo hace el Espíritu. Solo el Espíritu. No es normal ser apocado. Por eso cuando apareció el Bautista, tuvo que decir que venía a preparar el camino del Señor. Pero hizo dos cosas. Dice, los valles, que son los de corazón apocado, súbanse a su nivel. No se sientan que no valen. El Espíritu Santo nos da valor. El Espíritu Santo nos da valor. Nos recuerda quiénes somos. ¿Para qué apareció Cristo? Su sangre preciosa fue derramada por nosotros. ¿Qué más valor podemos nosotros pedir que la sangre preciosa de nuestro Señor que se derramó? ¿Qué más podemos pedir? Aleluya. Yo quiero ir leyendo Isaías 49 juntamente con Isaías 35. Porque usted se va a dar cuenta que lo que aquí se está mostrando, uno no lo puede entender. ¿Por qué llegamos a ese nivel? ¿O por qué podemos llegar a ese nivel? Cuando leemos el capítulo 49 dice, en la segunda parte del verso 1, el Señor me llamó desde el seno materno. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. ¿Sabe que usted, Dios mencionó su nombre desde las entrañas de su madre? Ahí mencionó el Señor ya su nombre. Usted no es, hermano, no es una persona desconocida para Dios. Muchos se sienten desconocidos en iglesias grandes, porque las iglesias grandes, hermano, se vuelven impersonales. Usted entra por aquí, sale, y a veces nadie lo saluda. Nadie se da cuenta que usted apareció. Por eso ojalá que cuando nosotros veamos caras nuevas, nos recordemos cuando venimos a la iglesia y que nuestra experiencia fue que alguien amable, guiado por el Espíritu, nos dio la mano y nos dijo, bienvenido. Nos sentimos gozosos de que usted haya venido a este lugar. Dios tiene un propósito para su vida. Tal vez eso lo hizo regresar. Pero si de repente quien se sentó a la par de usted, máxime si venía con mal olor o con olorcito a jaibol, y se hizo así, uy. Pero mire lo que dice, ha hecho mi boca como espada afilada. Mire lo que sabía Isaías que había hecho Dios con él. En la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida. En su aljaba me ha escondido. ¿No dice que las saetas en la aljaba del valiente son los hijos tenidos en la juventud? Isaías se sentía hijo de Dios y se sentía un hijo escogido, una saeta escogida. ¿Para qué son las saetas? Son para dar en el blanco. E Isaías sabía que él, a través de la obra de Dios en su vida, iba a dar en el blanco. ¿Sabe qué pecado se puede traducir? Errar el blanco. Dios no quiere que haya pecado en nuestras vidas. Dios no quiere que a través de las amarras que nosotros tenemos, nuestro carácter, nuestras formas de pensar, nuestros hábitos. Hay gente, hermano, que no se puede levantar temprano. Hay gente que nunca puede ser puntual. Los guatemaltecos. Sí, hermano. Mira que ahora venimos al culto. Porque nos cuesta ser puntuales. En su aljaba me ha escondido. Mira el verso 8. Así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido. En día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas. Siga leyendo conmigo. Para decir a los presos, salid. Miren, le está hablando a un profeta, pero también le está hablando a Cristo.
No es cierto que él apareció y la primera vez que se paró frente o en una sinagoga después de haber leído un trozo de la Escritura. No es cierto que el Señor, probablemente para cumplir lo que se había dicho de él, en muchas partes de la Escritura dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para abrir la puerta de la cárcel a los presos. Y miren lo que está recibiendo Isaías para él, pero que también tenía un cumplimiento en el Señor, y que ahora tiene un cumplimiento para los que tenemos al Señor adentro de nosotros. Dice: decir a los presos, salid. ¿Sabe usted que la falta de perdón nos mete en una cárcel? Yo no le voy a preguntar a usted cuántos están aquí esta mañana sin haber perdonado algo. Dígame, hermano, ¿cómo hace una señorita que fue violada por un tío para perdonar? ¿Cómo hace? ¿Será que solo llega a decir: mire, lo perdono? Y la devastación que hicieron en su vida, le echaron a perder algo muy precioso. Y a veces lo hacen los jóvenes cristianos. ¿Qué hace una esposa cuando su esposo, después de caminar en el Señor, pero que no se quitó la amarra de su anhelo que aprendió en el mundo por las mujeres, cae en adulterio? ¿Qué hace una mujer para perdonar? Muchos de los esposos que han tenido una aventura fuera del matrimonio esperan que sus esposas sepan perdonar, pero si les tocara a ellas, quizá las matarían. Porque otra amarra se llama machismo. Hay esposas aquí que no han perdonado. ¿Qué hace un varón, un jovencito, sabiendo que su papá vive dos caras? En la iglesia es una cosa y en la casa es otra. ¿Qué hace para perdonar esa doble vida? Porque el papá no quiere ser ayudado. Cada vez que yo hablo con una hermana, me doy cuenta que el varón no quiere ser ayudado. Porque ¿por qué no llega con su esposo? Porque él cree que está bien y su esposa ya se quiere divorciar. Y despierta cuando la esposa se va de la casa. Ahí sí corre buscando al pastor. ¿Por qué no lo buscó antes? ¿Por qué no buscó ayuda? Porque hay amarras. Se le ha olvidado que el Señor está diciendo todavía por el Espíritu a los presos: salid. La llave de la puerta de la cárcel de mucha gente se llama perdón. Tú la puedes usar. Está al alcance de tu mano hoy. Si quieres salir, si quieres oír la voz del Espíritu para salir. Pero dice también: a los que están en tinieblas, mostraos. ¿No dice que nosotros somos luz del mundo? ¿No dice que una luz no se pone debajo de una mesa? Nosotros muchas veces no nos queremos mostrar al mundo. No queremos que sepan que somos cristianos. ¿Sabe por qué no queremos que sepan que somos cristianos? Por la vida que vivimos, por los chistes que contamos en el trabajo. Es que, hermano, el evangelio se vive afuera.
Si usted cree que el evangelio se vive aquí, eso sería religión. Eso sería una doble vida. El evangelio se vive afuera. El evangelio es para vivirlo afuera. Por eso dice, a los que están en tinieblas, mostraos. ¿Usted no ha sentido, hermano, que a veces va al súper y lo están mirando? ¿Y qué tal si usted está viendo una revista mera rara y la cajera es cristiana? ¿Ah? O como aquel, ¿verdad? Que estaba ahí en el restaurante, no tomándose una agua gaseosa gallo, ¿verdad? Porque para algunos es gaseosa, ¿verdad? Sino que está ahí oyendo un ritmo. Al fin y al cabo, como ahora la música cristiana no tiene que pedirle nada al mundo, ¿verdad? ¿Quiere reggae cristiano? Ahí reggae cristiano. ¿Quiere salsa cristiana? Salsa. Nada. Fíjese que una vez vi bailar a una gente reggae cristiano y no sabían. Porque estaba en inglés. Iba de bailar, estaban con el reggae cristiano. Bueno, de esas personas que están en los restaurantes, ¿verdad? Y están ahí con el ritmo de la musiquita, ¿verdad? Y de repente ven que entra el hermano Meme, ¿verdad? Y entonces empiezan, alabaré, alabaré, alabaré. Ya le dan ritmo de cumbia al alabaré, ¿verdad? Tenemos más temor del hombre cuando estamos amarrados que temor de Dios, porque Él todo el tiempo nos está viendo. ¡Aleluya! Dice en el verso 10, no pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, porque Él tiene compasión. Los guiará y a manantiales de aguas los conducirá. Convertirá todos mis montes en camino. ¿Por qué los montes? Porque los montes nos hablan de orgullo, hermano. No, Juan el Bautista dijo, todos los montes bájense. Los valles, súbanse. Los montes, bájense. Usted sabe que nosotros tenemos montes y a veces bien picudos. Esas son ataduras, hermano. Hay hermanos que no se les puede decir nada. O no se nos puede decir nada. Montes. Esos hay que bajarlos. Hay que hacer camino en esos montes para que el Señor pueda pasar. Mire, verso 15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré, dice. He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado. Hermano, eso es un mensaje de esperanza para nosotros. Estamos grabados en las palmas de las manos de Dios. Ahora yo te quiero decir algo que le oí recientemente sobre ministración al hermano Gaspar. No puede ser que nuestro pasado nos siga teniendo atados. No puede ser que por años nos quedemos detenidos sabiendo que papá me molestó cuando era pequeña. Porque el Espíritu Santo quiere sanar eso. Porque el Espíritu Santo te quiere liberar de eso. Porque el Espíritu Santo te quiere devolver la limpieza a tu corazón. Hay niños que por descuido de los padres se inician sexualmente desde muy pequeños. ¿Qué miran tus hijos en el cable? ¿Los dejas solos? Y al iniciarse abren puertas de inmoralidad. Y muchos de nosotros nos cuesta hablar con nuestros hijos. A todos nos cuesta. ¿Saben por qué? Porque en nuestra mente hay suciedad sexual todavía. Sí, hermano, esas son ataduras. Y no el sexo. Dios, fíjese que a algunos les parece hasta profano hablar de sexo en un púlpito. Y no Dios. ¿No viene de Dios? Claro, dentro del matrimonio. Pero es puro. Es santo. Pero tenemos ataduras en la cabeza. ¿Sabe por qué?
Porque quizá nuestra madre o nuestro padre nos dijo: el sexo es sucio. ¡Shh! No se toque ahí. Sí, hermano, eso da risa. ¿Pero qué le están diciendo al bebé? Que eso es sucio. Que su sexualidad está sucia. Que eso no viene de Dios. Que algo está malo en él. Por ignorancia muchas veces. Entonces los niños crecen sin poderle preguntar a su papá y a su mamá sobre esos aspectos. Ah, pero en la escuela los informan de todo. ¿Y cuál es la fuente de información? El cable. Mira, a tal hora tal cosa. Y ahí va el otro, ¿verdad? Y los papás, bien, gracias. ¿Ya viste? Así es la cosa, les. Eso de abejitas y florecitas es puro cuento. Son ataduras que tenemos nosotros. Y el Señor anhela que nosotros podamos salir de ahí. ¿Por qué? Porque Él no nos preparó para que estuviéramos así. Vuelvo al 35. Dice el verso 5. Entonces, después del trabajo del Espíritu en nosotros, que vamos a empezar a ver temas más específicos, se abrirán los ojos de los ciegos. ¿Cuántos ciegos quieren que se abran sus ojos? Sí, hermano, hay cegueras en nosotros. Hay vendas. Como Lázaro. Lázaro tenía vendas en los ojos también. Y tenía vendas en los oídos. Por eso yo creo que los 5 ministerios hacen un trabajo completo para la obra de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura, que no tengo ahorita el verso, lamentablemente, pero tal vez si usted lo encuentra, creo que está en Corintios, pero habla que los ciegos recibirán la vista. Habla que los sordos oirán, como dice aquí. Habla que los que están cautivos saldrán. Y yo veo en esos 5 puntos, lástima que no tengo el verso, pero otro día se lo enseño. Ahí están los 5 ministerios. Porque cada vez que se menciona el ministerio magisterial, está en relación con los oídos. Por eso el meñique es el único que entra en el oído. Y es el único que usted puede usar para limpiarse el oído. Porque ese es el trabajo magisterial. Quitar estorbos en los oídos. Ataduras en los oídos. Pero mire, dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Para mí ese es el ministerio apostólico. Porque son los que tienen revelación. Y esa revelación es la que quita las vendas de los ojos. Vendas religiosas, vendas denominacionales, vendas de interpretación bíblica, porque reciben el espíritu de la palabra y cuando nosotros oímos eso, se nos cae una venda. Y dice, los oídos de los sordos se destaparán. Ministerio magisterial. ¿Cuántos quieren que sus oídos sean destapados? ¿No es cierto que dice que los falsos maestros son aquellos que se amontonan alrededor de los que tienen comezón de oídos? La comezón de oídos es una atadura, es un defecto, es un problema. Y en lugar, el verdadero maestro quita la comezón de oídos. El falso maestro la fomenta. El cojo entonces saltará como un ciervo. Eso es el ministerio pastoral. Porque el pastor, cuando encuentra a la perniquebrada, la venda, le limpia la herida, le pone venda y se la echa sobre el hombro.
hasta que sana, la lleva al redil, hasta que sana. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu. En un trabajo completo, integral para tu alma. La lengua del mudo gritará de júbilo. Note usted que el cojo no va a andar. ¿Ya se dio cuenta? ¿Qué esperaría un cojo? Andar bien, porque el cojo tiene este problema. Por alguna razón, no tiene bien sus piernas. Cojea. Y la cojera habla de pecado en el alma. Por eso el pastor, cuando ve que hay pecado en el alma de la oveja, tiene que trabajarla para que esa cojera se vaya. Yo termino. La lengua del mudo gritará. Fíjese que no solo va a caminar el cojo, sino que va a saltar. Siempre que tú esperes, la obra del Espíritu va a ser más allá de lo que tú esperas. El cojo no va a caminar nada más, va a saltar. Y la lengua del mudo no va a hablar, va a gritar. Porque eso va a expresar lo que Dios dice: gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Cuando nosotros estamos atados, hay desierto en nuestras vidas. ¿Qué hay en el desierto? Yermo, espinas, abrojos. Por eso espinamos a medio mundo. ¿Sabe que cuando andamos amargados, amargamos al que está a la par de nosotros? Sí. Amargamos al esposo, amargamos a los hijos. Yermo, ortigas. Pero dice que el desierto